recibir a quien va a compartir la palabra el día de hoy con nosotros. To be able to receive the message of who's going to be sharing today. Damos un fuerte aplauso a Gabriel y a Verónica. Strong applause to Gabriel and Verónica. De nuevo es un placer estar aquí Good morning. It's a pleasure once again to be here y dar las gracias a Dios por la oportunidad de congregarnos un día más. and give thanks to God to be able to come together once more. Y para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel And for those who don't know us, I'm Gabriel, Rivero. Veronica, Y es un placer siempre poder estar aquí arriba and it's always a pleasure to be up here y compartir la palabra de Dios. and to share the word of God. Pero antes de eso me gustaría orar But before we get there, I would like to pray para entregar el tiempo a Dios. to give this time over to God. Y para Dios, gracias. Father, thank you Gracias por estos tiempos que tú nos regalas. for these times that you gift us. Gracias porque nos permites tener un día más de vida Thank you because you give us another day of life y porque tu presencia está aquí con nosotros. and because your presence is here with us. Gracias por el tiempo de alabanza Thank you for this time of worship y gracias por el tiempo que nos vas a regalar and thank you for the time that you gift con tu us palabra. with your word. Bendice cada palabra que sale de la boca, Bless every word that comes out of our mouths, que sea ungida that it would be anointed con tu Espíritu Santo with your Holy Spirit y con la verdad. and with truth. Te damos las gracias. We thank you. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Y pues de nuevo, pues ya estamos en una serie llamada Jesús es. And so once again, we are in a series titled Jesus Is. Y ya vimos en los temas pasados que Jesús es Salvador de nuestra alma. And we've seen in previous topics that Jesus is the Savior of our souls. Es el Rey que trajo paz y justicia. He is the King who brought peace and justice. Es el Señor de nuestras vidas. He is the Lord of our lives. Y es el sanador de nuestros cuerpos y corazones. And He is the healer of our bodies and our hearts. Y hoy tengo el privilegio de compartir el tema Jesús es el camino, And today I have the privilege of sharing the topic Jesus is the way, la verdad the truth, y la vida. and life. Y para compartirlo vamos a separar cada declaración que hace Jesús. And to share this, we're going to separate each declaration that Jesus Y makes. quiero examinar cada uno más a profundo. And I want to examine each one more profoundly. Y el versículo principal se encuentra en Juan 14:6, And so the main verse we'll be going in is John 14, verse 6, donde dice, yo soy el camino, where he says, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Y Jesús aquí pronuncia una declaración muy revolucionaria. And here Jesus announces a very revolutionary Y es statement. exclusiva en toda la historia humana. And it's exclusive in all of human Y history. como vemos, no es cualquier declaración. And as we can see here, it's not just any statement. Y vamos a ver el día de hoy que solamente él la podía declarar. And we'll see here that only he is the one who can make it. Pero antes de eso quiero que te imagines But before this, I would like you to imagine que eres uno de los discípulos que escucha cuando él dice esto. that you are one of these disciples listening when he says Y si this. te hago una pregunta, And if I ask you a question, ¿lo hubieras creído? would you have believed it? Cuando él lo dijo, ¿lo hubieras creído? When he said this, would you have believed it? Y tal vez como los discípulos de ese día, And maybe like the disciples of this nos time, podemos hacer una pregunta. we can ask ourselves, Porque Tomás, uno de los discípulos, la hizo. because one of the disciples, Thomas, asked himself, Él dijo, ¿el camino a dónde? he said, the way to where? Él no conocía de qué se refería Jesús. He didn't know what Jesus was referring to. Y quiero que para empezar las declaraciones, And so to start with the statements, empezamos con yo soy el camino. we start with, I am the way. Y quiero dar un poquito más contexto de lo que estaba hablando Jesús antes de hacer la declaración. And I want to give a little bit more context to what Jesus was speaking of. Jesús se encuentra en las últimas horas compartiendo con los discípulos Jesus finds himself in his last hour sharing with his disciples, lo que se reconoce como la última cena. which is known as the Last Supper. Jesús ya sabía que su tiempo se acercaba, Jesus knew his time was approaching, de que se iba a ir del mundo, de que se iba a ir del mundo. that he was going to leave the earth. Así que lo que hizo y lo que dijo And so everything he said and did era muy importante, was extremely important, porque de cierta manera se estaba despidiendo de ellos because in one way or another, he was saying goodbye to y them, estaba dando las instrucciones finales. and he was giving his final instructions. Primero le lavó los pies,
First, he washed their feet, y luego dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. and then he said one of them was going to Y betray. para cerrar el capítulo número 13, And to close off chapter le dijo 13, Pedro que lo iba a negar 3 veces. he tells Peter that he's going to deny him 3 En el times. capítulo 14, Jesús And in chapter 14, Jesus, describió que del hogar de su padre tenían muchas viviendas he described that his father's house had many rooms y que él iba para prepararles un lugar ahí. and that he was going to prepare a place for them. Le dice a ellos que algún día van a estar con él en este lugar. And he tells them that one day they will be with him in this Y place. aquí es donde viene la pregunta. And this is where this question comes up. ¿El camino a dónde? The way to where? Y vamos a retomar en Juan 14, 4 al 6. And so we're going to pick up in John 14, verses 4 to 6. Y en inglés se los pueden seguir en la pantalla And you can follow along in English on the screen o en sus vidas también. or in your own Bibles as well. Dice, vamos a tomarlo en el 4. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y recuerden, este es Tomás, uno de los discípulos que caminó con él por 3 años, haciendo esta pregunta. And so remember, this is Thomas, one of his disciples who walked many years with him, who is making this question. Y aquí viene la declaración. And so here's where the declaration Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y aquí vemos que el camino que se requiere Jesús nos lleva al Padre. And so we see here that the way that Jesus refers to leads us to the Father. Y nadie en la historia, antes o después, podía decir esto. And no one in history before or after could say this. Este es el camino que solamente puede ofrecer Él. This is the path that only He can offer. Han venido personas a través de la historia There has been people who have come throughout que history con engaños han llevado a muchos por el camino equivocado. who have deceived people to go through the wrong path. Y dice la Biblia que van a seguir viniendo hasta que regrese Jesús algún día. And the Bible says that people will continue to come until Jesus returns. Y por esta razón tenemos que reconocer el camino del cual está hablando Jesús. And for this reason, we have to recognize the path that Jesus is talking about. Pero este camino no es un camino nuevo que la humanidad ha buscado. But this is not a new way that humanity has sought after. El rey David escribió en Salmo 86, 11, King David wrote in Psalm 86, verse 11, dice, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. En este salmo vemos que David está buscando los caminos del Señor para vivir de acuerdo a su voluntad. A su verdad, perdón. And so in this verse, we see David seeking after the truths of the Lord in order to live according to his truth. Y en Jesús vemos el cumplimiento de la oración And in Jesus, we see the fulfillment of this prayer que David hizo 1000 años antes de Jesús. that David made 1,000 years before Jesus came. En nuestras propias vidas hemos seguido muchos caminos And in our own lives, we have followed many para paths llegar a estar aquí el día de hoy. to be here today. Pero la manera que llegamos But the way in which we arrived no siempre fue la mejor. wasn't always the best one El camino deseado or the desired path o el que hubiéramos escogido. or the ones that we would have chosen. Piensa en los caminos que has caminado antes de llegar a Jesús. Think of the ways that you've walked in before you came to Jesus. ¿Dónde te encontrabas? Where did you find yourself? ¿Cómo te sentías? How did you feel? ¿Y cómo te sientes hoy? And how do you feel today? En mi vida yo caminé muchos años por el camino incorrecto. In my life, I walked many paths that were incorrect. Me perdí en el mundo con sus placeres, I got lost in the world with its con sus pleasures, deseos y sus mentiras. with its desires and its lies. En un camino que cuando empecé a caminarlo, It's a path that when I started walking in, no lo escogí, I didn't choose this path, pero por circunstancias de la vida me llevaron a ese camino. but because of circumstances of life, it brought me onto this path. Pero con el tiempo, But with time, sí lo escogí I began to choose y it, llegué a abrazarlo. and I even came to embrace it. Es el camino ancho, That wide path, cual habla Jesús. which is the one that Jesus talks Muchos about. caminan por ahí Many walk among there, y solo llevan a la destrucción. but it only takes you to destruction. Yo no sabía cómo le decía en ese momento, I didn't know how I did it at the time, que era el camino correcto, that it was the wrong path, pero el camino que yo conocía. but it was the path that I knew. Y un día me di cuenta que estaba caminando en un camino equivocado. But one day I realized I was walking on the wrong path. Me sentía perdido I felt lost, y en realidad no sabía cómo cambiar mi estilo de vida. and in reality, I didn't know how to change my Pero lifestyle, tuve que tomar una decisión. but I had to make a decision.
Y esa decisión la tomé cuando decidí ir a la iglesia por primera vez. And that decision, I made it when I chose to go to church for the first Fui a time. una iglesia cristiana. I went to a Christian church Y escuché que Jesús me amaba and I heard that Jesus loves y me que Él había morido por mí. and that he had died for me. El mensaje que se predicó ese día And the message was preached that day, penetró mi corazón. but it was in my heart. Un corazón que en su momento estaba destrozado. A heart that at its time was broken. Yo en realidad no hice nada especial. I really didn't do anything special. Solamente me rendí frente a Dios I only surrendered before the Lord y a Jesús. and Jesus, Y empecé a caminar un nuevo camino ese día. and I began to walk a new path that No sabía lo que me esperaba. I didn't know what awaited me. No sabía que venía con dolor también, I didn't know that it also came with pain, con batallas. with battles, Pero sabía que era el camino correcto. but I knew it was the correct path Porque había por mi corazón because I had opened my heart. que se sentía diferente. I had felt in my heart that it felt. Nunca lo había sentido. I had never felt this before. Ahora me doy cuenta Now I realize que era Jesús que me estaba esperando. that it was Jesus who was waiting for me Porque Él fue el que me encontró, because he is the one who found me me. sanó He healed me, y ahora camino en su camino. and now I walk in his path. Y esto me lleva al punto número 1. And so this takes me to point number 1. Dice, yo soy el camino. It says, I am the way. Jesús es la conexión a Dios. Jesus is the connection to God. En la creación teníamos todos una conexión con Dios. And so at the beginning, we all had a connection Todo with era God. perfecto. Everything was perfect. Adán y Eva caminaban en comunidad con Dios. Adam and Eve walked in communion Pero with God. después entró el pecado. But then sin entered, Y eso causó la separación and that caused separation que hoy en día vivimos. in which we live today. Dice en Isaías 59:2. Isaiah 59:2 says the following. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Dice que Dios se alejó de su creación a causa de nuestra rebelión, It says that Jesus separated from his creation due to the rebellion, pero nunca nos dejó. but he never left us. Necesitamos a alguien que volviera a conectarnos con Dios. We needed someone who could reconnect us to Y God. por eso mandó a Jesús. And that's why he sent Jesus. Él es el puente vivo que nos vuelve a conectar con Dios. He is the living bridge that reconnects us with God. Su sacrificio Through his sacrifice en la cruz y su resurrección on the cross and the resurrection, ahora nos llevan en el camino correcto. they now take us to the right path. Jesús no simplemente señala el camino. Jesus not only shows you the way, Él es el mapa, he is the map, la brújula the compass, y el destino final. and the final destination. Y al hablar del camino no hablamos de una religión, And when we talk about the way, we're not talking about a religion, sino de una relación íntima con Jesús. but an intimate relationship with Jesus. Y esta relación empezó con los primeros creyentes. And this relationship began with the first believers. Ellos eran llamados los del camino, They were known as the ones of the way porque se consideraban que su fe era un estilo de vida. because it was considered that their faith was a lifestyle. Y el nombre proviene de la convicción de que Jesús literalmente es el camino, la verdad y la vida. And the name comes from the conviction that Jesus was literally the way, the truth, and the light. Reflejaba sus enseñanzas prácticas And it reflected his practical de teachings cómo vivir una vida mejor. of how to live a better life. Y es lo que sigue siendo hoy. And it's what it No ha continues to be cambiado today. nada. Nothing has changed. A través de su palabra Through his word, podemos conocer este camino del que estamos hablando. we can know the way in which we're talking about. Ser cristiano, como se le llamó después, To be a Christian, which is what they were known as later, más o menos como en el año 35, 40, in about the year 35 or 40, empezó en la ciudad de Antioquía. it started in the city of Antioch. Y no era una etiqueta estática, It wasn't a static label, sino una actitud de un estilo de vida nuevo y constante que estaba en constante movimiento. but it is an attitude and a lifestyle that's in constant movement Y en crecimiento también. and in growth as well. Porque así como nuestras vidas, Because as our lives, vamos a seguir creciendo. we are going to continue to No grow. nos quedamos estáticos, We don't stay static. no nos quedamos como un árbol, We don't stay like a tree, simplemente parados, just standing there. sino que estamos en constante movimiento. But we are in constant movement. Estamos llevando la palabra de Dios We are taking the word of a God todas partes donde vamos. to all places we go. Y así empezó el cristianismo. And that's how Christianity Los began. pequeños Cristos, The little Christs, que en su momento era una manera de decir algo mal de ellos, which at that time was actually a insult to them. pero se convirtió en el movimiento que vimos hoy en día. But it began the movement that we know today. Y así debemos vivir el día de hoy. And that's how we must live today. Es un proceso diario. It's a daily process. Ser el camino significa que debemos caminar en él continuamente.
Being the way means that we need to walk in his way daily. Avanzando en madurez y en nuestra fe Advancing in our maturity and our faith. es permanecer en Él todo el tiempo. It's remaining in him at all times. Y así como decía la canción, And as the song said, permanece en mí. remain in me. Y dice en Juan, eso lo dice en Juan 15:4. And we see that said in John 15, verse 4. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Una rama para que dé fruto tiene que permanecer en la vid. So for a branch to bear fruit, it must remain in the vine. Está conectada en todo tiempo. To be connected at all times. Si no, lo contrario, se va a desechar, If it doesn't, then it's going to wither, se va a secar it's going to dry up, y se va a morir. and it's going to die. Así nosotros también tenemos que permanecer en Él. And in the same way, we must remain in Así daremos mucho fruto That way we can bear much y fruit viviremos. and we will live. Y me encantó cómo lo compartió Abraham. And I liked how Abraham shared it. El yugo de Jesús. The yoke of Jesus. El que nos lidera es Él. The one who leads us is Y him. nunca nos deja, nunca vamos a apartarnos de Él. And he never leaves us and we will never be apart from him. Él sigue demostrando el camino siempre cuando estamos con Él. He continues to demonstrate the way as long as we're with him. Ahora, punto número 2. And so point number 2, Yo soy la verdad. I am the truth. Es una respuesta a la confusión. This is an answer to Y confusion. no solo la confusión de aquellos tiempos, And it's not just the confusion of those sino los times, tiempos de hoy en los que vivimos. but the confusion in the times in which we live today. Vivimos una época que se pierde con el relativismo, We live in an era that defends relativism, donde cada quien inventa su propia verdad. where each person invents their own truth. Cada uno quiere definir su propia verdad dependiendo de sus costumbres, Each one wants to decide their own truth depending Yes. on their customs, de su cultura their culture, o sociedad. or society. Rechazan la idea que existen normas morales o universales. They reject the idea that there are moral or universal norms. Y hoy en día hay tanta confusión And today there's so much confusion. que hay personas que se identifican como animales There's people who even identify as o animals que se identifican como el sexo opuesto. or who identify as the opposite sex. Es una confusión de la identidad It's a confusion of identity que Jesús vino a darnos. that Jesus came to give us. Decir Jesús la verdad no solo lo que nos, por lo que lo que nos enseñó, perdón, Saying Jesus is his truth is not only based on what he taught, sino por quién es. but for who he is. Él es el Dios encarnado. He is God incarnate. Jesús no solamente fue el Hijo de Dios, Jesus was not only the Son of God, sino que es Dios hecho carne. he is God made flesh. Y está en Juan 1:14. And we see that in John 1:14. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Dios. It's God. No sé si a veces me recuerdo que del que estamos hablando es Dios. Sometimes I have to remember the one we are speaking about is God. Y es algo tan increíble And it's something so incredible que el Dios creador de todo that God, the creator of everything, quiera tener una relación conmigo. would want to have a relationship with me. Él es la fuente última, He is the ultimate source objetiva y de toda verdad. of all truth and reality. Y a través, como decía, a través de Jesús, todo fue creado. And as we were saying, Lo through que podemos Jesus, ver y lo que no podemos ver. everything was created, what we see and what we don't see. Y esto lo dice en Juan 1:3. And we see this in John 1:3. En él hay coherencia. En él hay coherencia In him there is coherence o lógica or logic, total. complete. A diferencia de las filosofías humanas, And contrary to human philosophies, en Jesús no hay ninguna contradicción in Jesus there is no contradiction entre lo que él dice y lo que él vivió. between what he said and what he Su lived. vida, sus milagros His life, his miracles, y su resurrección son el testimonio tangible de esa verdad. and his resurrection are the tangible testimony of that truth. Y esa es una verdad que transforma. And this is a transforming truth. Sus enseñanzas van más allá que un conocimiento intelectual. His teachings go beyond intellectual knowledge. Es una verdad libertadora. It's a liberating truth. Lo dice la Biblia. The Bible says in Dice en himself, Juan 8:32. we see it in John 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Y en Juan 8:36 dice que si el Hijo lo libera, And in John 8:36, it says that the Son sets you free, serán ustedes verdaderamente libres. you will be truly free. ¿Libres de qué? Free of what? Hay muchas cosas. There's many things. De las mentiras. Of lies. Hay tantas mentiras que el mundo nos echa.
There's so many lies that the world throws at us, y que también uno mismo se cree and that lies that we believe ourselves. que si no tenemos bienes materiales, That if we don't have material goods, que no valemos nada, that we're not worth que anything. si estamos solos, si estamos solteros, That if we're alone and single, no valemos nada, we're not worth anything. que si las mentiras que han hablado sobre nosotros That if the lies they have spoken o over las us, mismas mentiras que no hemos hablado nosotros or the same lies we have spoken over ourselves, sobre nuestra identidad. are our identity. La mentira que si fallamos somos un fracaso. The lie that if we fail, we're a failure. La mentira que si hemos cometido ciertos pecados ya no podemos ser perdonados. The lie that if we've committed certain sins, we can no longer be forgiven. O la mentira que tal vez Dios no es para mí Or the lie that maybe God doesn't love me, por la manera que he vivido or the way that I have lived, o porque no lo conozco. or because I don't know Him. Pero quiero decirte en este día But I want to tell you today que Jesús vino a romper toda mentira that Jesus came to break every y lie, vino a librarnos and He came to liberate us una sola vez, only once, pero por todas. but for all of time. Dice en Gálatas 5:1. It says in Galatians 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y sí, aquí hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que alejarnos del pecado. we have to be the ones who separate ourselves from sin. Nos dice que no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. It says to no longer submit ourselves to the yoke of slavery. Es el pecado que nos tenía alejados de Dios anteriormente. That sin that kept us away from God previously. Jesús vino para darnos libertad verdadera Jesus came to give us true freedom, y nos dio el poder para no seguir siendo esclavos de ese pecado. and He gave us the power to no longer be slaves under that sin. Y ahora no peleamos contra ese pecado solos, And so now we don't battle against the sin by ourselves, sino que Jesús está con nosotros, but Jesus is with us, peleando por nosotros. fighting for us. Así que no estamos solos. So we're not alone. Es una mentira que muchos se creen. That's a lie that many people believe. Y la victoria es de Jesús. And the victory is of Jesus. A través de Él tenemos esa victoria. Through Him, we have this victory. La verdad es que Jesús trae libertad. The truth of Jesus brings freedom. Cuando conocemos sus principios y el carácter de Jesús, When we know the principles and the character of Jesus, Él nos santifica. He sanctifies us. Y es cuando verdaderamente somos libres. And it's when we are truly free. Somos apartados y purificados por Dios. We are set apart and purified by God. Y lo dice la Biblia, ¿no? And the Bible says it Juan 17:17. in John 17:17. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad que nos santifica. And so His word is the truth that sanctifies us. Y si no sabemos lo que es la santificación, And if you don't know what sanctification is, aquí se lo da a compartir. I'm going to share with you today. Es una obra progresiva del Espíritu Santo It's a progressive work of the Holy en la Spirit vida de todo creyente. in the life of every believer. Cuando una persona recibe a Jesucristo, When a person receives Jesus, viene el Espíritu Santo, the Holy Spirit la comes, tercera persona de la Trinidad, the third person of the a Trinity. vivir dentro de nosotros. He comes and lives in us. No es algo que nosotros hacemos It's not on what we do o que pudiéramos hacer con nuestra propia fuerza. or what we can do in our own strength. Él nos ayuda en cada momento. He helps us in every moment. Es Dios viviendo dentro de nosotros, It's God living within us en cada momento, in every moment, en nuestras dificultades, in our en difficulties, nuestros triunfos. in our triumphs. Y Él nos va a decir cómo hablar, And He's going to tell us how to talk, qué decir. what to say. Nos enseña un camino nuevo, He teaches us a new way, un camino que no conocemos apartados de Él. a way that we will no longer know aside from Him. Así que la verdad de Jesús desmiente el engaño, And so the truth of Jesus disproves deception. expone las mentiras del enemigo It exposes the lies of the enemy sobre nuestra identidad, de que lo cual ya hablé, over our identity, which we already spoke of, sobre la culpa y el valor personal. over guilt and even personal value. Y muchas veces en nuestra vida hemos creído nuestras propias verdades And many times we have believed our own y truths, no siempre nos han dado buen resultado. and they haven't always given us the best Nos results. desviamos They misguide us, de lo que el mundo nos ofrece. what the world can offer us, Las drogas, drugs, el alcohol. alcohol. Pensamos que a veces a través de eso Sometimes we think that through this, vamos a ser libres, we're going to be free, que nos vamos a olvidar del dolor that we're going to forget about the pain, o que tal vez nos vamos a entumir or maybe we're going to become numb, y que los problemas de cierta manera se van a ir. and that in one way or another, these problems will fade away.
Y incluso a veces encontramos validez en esas cosas. And many times we even find value in these things. Pero en realidad nos lleva más profundamente a la perdición. But in reality, they just take us deeper into perdition. Y muchas veces esas cosas nos habilitan And many times these things enable us para caer en otros pecados. to fall into other sins. Y más nos alejamos de Dios And we become even further away from y de God su verdad. and from His truth. Y lo digo esto por experiencia. And I say this from experience Porque el alcohol me impulsó a mí a hacer cosas que Bonnie San no lo hubiera hecho. because the alcohol impulsed me to do things that maybe I wouldn't have done. Y no le echo la culpa al alcohol, And I don't blame alcohol porque eran cosas que yo hacía because it was things that I did y que yo me disfrazaba and that I disguised myself detrás del alcohol. behind alcohol. Quería tomar para olvidar de las cosas que estaba cargando, I wanted to drink to forget the things that I was carrying, para el dolor interno for that internal pain que me consumía that consumed me y que cargué por muchos años. and that I carried for many years. Y solamente me llevó a la amargura, It only took me to bitterness, a la depresión to depression, y soledad de cierta manera. and loneliness in one way or another. Porque hay muchas personas que están rodeadas de personas, Because there are people who are surrounded around many people, pero aún así se sienten solas. but even then they feel alone. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el corazón. Why? Because there's a void in their heart. La verdad que yo creía The truth that I believed era que con el tiempo was that when time, las cosas que cargaba the things that I carried se iban a sanar were going to just be healed solitas por el tiempo nomás. on their own just because of time. Yo pensaba que no le hacían mal a nadie, I thought that I didn't harm anyone, pero en realidad lastimé a muchas personas en el camino, but in reality, I hurt many people along the way, incluyéndome a mí. including myself. Me volví muy orgulloso, I became very proud, muy autosuficiente. very autosufficient. No dejaba que nadie me dijera nada. I didn't let anyone say anything. Yo pensaba que yo sabía todo, I thought I knew everything porque nadie conocía mi camino. because nobody knew my walk. Y muchas personas se acercaban a mí, And many people would come to me, pero no me gustaba rendirle cuentas a nadie. and I didn't like to give account to anybody. Y la verdad de Jesús es que Él sana, But the truth of Jesus is that He heals, Él edifica He edifies, y da esperanza para vivir una vida mejor. and He gives hope to live a better life. Jesús, la verdad que todos buscamos, Jesus is the hope that we all look for, pero que a veces no conocemos. but many times we don't know. Pero es para todos. But it's for everybody. Todos los que estamos aquí en este día. Every one of us here Jesús today. murió por cada uno de nosotros. Jesus died for every No single one más of para us. ciertas personas, Not just for certain people, sino para todos. but for everybody. Y esto me lleva al punto número 3. And this takes me to point number 3. Dice, yo soy la vida. It says, I am the life. Jesús la victoria sobre la muerte. Jesus is the victory over death. Ya no hay persona que va a morir There's no longer people that will die si está en Jesús. if they are in Jesus. Y como decía anteriormente, And as I said before, el ser humano está desconectado de Dios debido al pecado. humans are disconnected to God due to sin. Y la Biblia lo define como muerte espiritual. And the Bible defines it as a spiritual death. Dice en Efesios 2:1. It says in Ephesians 2:1, Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Wow. Es increíble reconocer eso, pero esto es Dios hablando de nosotros. and it's incredible to recognize this, but it's God speaking to us. Tal vez nosotros sentimos que tenemos vida. Maybe we feel like we have life. Pensamos que tenemos nuestros propios propósitos. We think we have our own purpose, Que tenemos todo controlado. that we have everything under control. En realidad, muchas veces es un desastre. But in reality, many times it's all a disaster. A veces no queremos reconocer Many times we don't want to que recognize ocupamos ayuda. that we need help. Y que Jesús nos diga And that Jesus que tells estamos us muertos. that we're dead. Es algo muy grande. It's something huge. Y todos estamos muertos antes de recibir a Jesús. And we've all been dead before we received Jesus. Como decía, tenemos vida en nuestro cuerpo, As it says, we have life in our body, pero nuestro espíritu but our spirit está muerto. is dead. Y todos han pecados. And everyone has sinned. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. That's what the Bible says. I'm not saying it myself. Dice en Romanos 3:23. It says it in Romans 23:3. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, When we begin to know the Word of God, nos empieza a hablar nuestro corazón. it begins to speak to our hearts. Y como es verdad, And because it is true, penetra nuestro corazón. it penetrates our hearts. No solamente una opinión It's not just an opinion o algo que alguien dijo, or something that somebody said, sino que es la verdad de Dios. but it is the truth of God. Pero Jesús es la fuente de la renovación. Jesus is the source of renewal. Jesús no solo vino a dar vida,
Jesus not only came to give us life, Él es el origen de toda existencia y regeneración. he is the origin of all existence and Es regeneration. un nuevo renacer. It's to be reborn. Tenemos que nacer de nuevo We must be born again de nuestro espíritu of our spirit para conocer las cosas de Dios. to know the things of the Lord. Y Jesús vino a dar vida en abundancia, como dice en Juan 10:10. And Jesus came to give life in abundance the way it says in John 10:10. Así que Jesús ofrece una transformación presente And so Jesus offers us a present transformation que llena el vacío interno con el que vivimos del día al día. that fills the internal void that we live in day by Y day. ese vacío nada puede llenar más que Dios. And that void only Jesus can fill. No hay nada en este mundo que lo pueda llenar. There's nothing else in this world that can fill that void. El dinero, Money ni la fama, or fame ni los bienes materiales, or even material goods ni el placer. or even pleasure, Porque todo eso es momentáneo. because it's all momentary. Todo eso se va a acabar en este mundo. All of that will fade away in this Lo world. único que va a quedar es Dios The only thing that will remain y is nuestra God relación con Él. and our relationship with Y Him. en Jesús hay garantía de la eternidad. And in Jesus, there's a guarantee of life. Nos asegura que la muerte física It reassures us that physical death no solo un paso hacia la presencia de que es una, perdón, que es voy a empezar otra vez. Nos asegura que la muerte física es solo un paso hacia la presencia eterna de Dios. it assures us that physical death is only a step toward the eternal presence Así of que our Heavenly Jesús Father. es el único camino. And so Jesus is the only way. Vamos a ver lo que dice en Juan 17:3. And so let's see what John 17:3 has to say. Dice, y la manera de tener vida eterna And it says, the way to have eternal life es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú enviaste a la tierra. Y en 1 Juan 5:11 al 12, and 1 John 5 verse 11 through 12. dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Estos versículos son muy claros. And so these verses are very clear. Cuando lo leemos, When we read them, penetra nuestro corazón. they penetrate our hearts. Las cosas que creíamos antes, The things that we believed las before, opiniones, the opinions, nuestras costumbres, our customs, lo que nos enseñó, lo que nos enseñaron tal vez, maybe the things that we were taught desaparece suddenly disappear cuando conocemos la verdad de Dios. when we come to know the truth of God. Así que Jesús es el único camino And so Jesus is the only way al Padre. to the Father. Y Juan 14:6 termina, And John 14:6 finishes con nadie viene al Padre sino por mí. with, no one comes to the Father except through me. Así que si lo resumimos, And so if we summarize this, todo lo que compartimos everything that we share nos lleva a Jesús, takes us to Jesus, que Él nos lleva al Padre. who then takes us to the Father. Y te quiero hacer una pregunta. And I want to ask you a question. Si tú no conoces el camino al Padre, If you don't know the way to the Father, ¿o quién te puede llevar ahí? or who can take you there, Hoy es el día de encontrarte con Jesús, today is the day to encounter Jesus, porque Él es el único camino. because He is the only way. Si tú has buscado tu propia manera de vivir, If you have sought your own way of living, si ya estás cansado, if you're tired, hoy es el día de regresar a casa. today is the day to come back home. Si te sientes perdido, If you feel lost, Jesús es tu camino. Jesus is your way. Si estás confundido If you're confused por las voces del mundo, with the voices of this world, Jesús es tu verdad. Jesus is your truth. Si sientes que tu existencia no tiene propósito, If you feel that your existence has no Jesús purpose, es tu vida. Jesus is your life. Y quiero terminar con esto. And I want to finish with this. Al día siguiente que pues, Jesús fue arrestado, The following day, when Jesus was arrested, estaba frente a Pilato, he was in front of Pilate, el gobernador romano, the Roman governor, y le preguntó, and he asked him, ¿qué es la verdad? what is the truth? ¿Qué es la verdad? What is the truth? Si tú te preguntas en este día, If you ask yourself today, ¿cuál es tu verdad? what is your truth? ¿Qué es lo que te estás creyendo? What are you believing Que no te va a llevar el Padre. that's not going to take you to the Father? Y la respuesta que Jesús le dio a Tomás And the answer that Jesus gave Thomas sigue resonando hoy por nosotros. continues to resonate with us today. Dijo Jesús, Jesus said, yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Nadie viene al Padre sino por mí. No one comes to the Father except through me. Y quiero pedirles que te pongan de pie, por favor. And I would like to ask you to stand up. Y quiero pasar un tiempo And I would like to spend some en time administración. in ministry. Le quiero pedir a los líderes que vengan al frente, por favor. I'd like to ask the leaders to come forward, please. Y te pido, líderes, por favor, si vienen al frente,